Ustedes comenzaron caliente. ¿Qué fue? Tú amenazaste hoy. Yo. Sí, tú amenazaste de que cuando tuviera el grupo entero iban a tener un tema. No, hablar de los temas. ¿Qué tema tú traes? Bueno, Está caliente. está el tema de la reunión. Ok. De mandatarios. Ok. La cumbre. Sí. Está el tema de Yeye. ¿De qué? Yeye. El reidor. Se fue. Y hay otro, yo estoy viendo los puntos de otro, pero hay un alcalde. Pero ¿cuánto hay un alcalde, no, hay un alcalde. El último caso de ayer no fue narcotráfico. ¿Y qué fue esto? No, fue de trata de personas. Pero es casi lo mismo. Un delincuente. ¿Cómo Hoy no es un delincuente. Bueno, un delincuente sí. Pero trata de personas. Pero no entre el narcotráfico. Pero no puede haber tanto delincuente, no podemos seguir. No, ciertamente el PRM debe. Pero sí no puede ser. Debe revisarse. Pero es un abuso. Yo creo que el PRM con esto está dando. Están abusando de uno. No, espera. Están abusando. Espera. Que no exagere. Mucho, aconsejalo. No, pero no, yo estoy de acuerdo con él. Mira, Robinson. Yo debí llegar más tarde. Robinson, no solo el PRM, yo entiendo. Eso pensar a la clase política. Pero ya van 3 en este año. Mira, eso pensar a la clase política. Sobre todo a la clase política que esté dominando, que esté administrando los destinos de un país. Por ejemplo, el PRM está ahora, y está en desgracia con esos temas, ¿eh? Hay que decirlo, el PRM está en desgracia. Pero no pasa nada en el país. Mira, yo no quiero. Yo espero que cuando llegue otro partido al gobierno, cuando llegue otro gobierno de otro partido, que no sea algo similar, porque ciertamente esto en el ámbito internacional ha dado muy mala cara de la República Dominicana, muy mal parado. Está el país en cuanto a eso, el narcotráfico, en cuanto a al mismo tema de la corrupción en sentido general. Ahora, el PRM como partido, yo creo que debe hacer una revisión. Pero es que y yo le voy a decir una cosa a ustedes. Si ustedes se ponen a ver lo que está sucediendo con el funcionariato, con uno más que otro, la cosa es peor. O sea, aquí hay casos que están sucediendo día a día que usted ve y se sorprende. Con muchas informaciones que le llegan a uno, pero también informaciones que pululan en los medios de comunicación. Con uno y que otro y que aquel y que aquella. Eso está de verdad llevando a un extremo de que yo creo que el gobierno y el partido, el PRM, debe hacer una revisión de su alta dirigencia. Y no solo el partido, Robinson, yo entiendo que sí, pero entiendo que en un país mínimamente institucionalizado, los organismos tienen que funcionar. Por ejemplo, claro. Los partidos políticos reciben financiamiento público. Entonces, si de las personas, de los candidatos que tú tenías, están involucrados, por ejemplo, en tráfico de droga, lavado de activos, significa eso que tú ganaste por encima de otros porque tú te financiaste con dinero ilícito. Entonces entiendo que se le va a poner solución a eso cuando desde la Junta Central Electoral se le retengan los fondos al partido que esté realmente pasando lo que está aconteciendo con el PRM el día de hoy, que ya van como 3 que uno sabe. En este año, y hay otros más ahí. Entonces, pero si no es posible, señores. No es posible. O por lo menos con las candidaturas, o con la curul que ellos tienen, por lo menos con eso debe pasar algo. No le debe quedar al partido. Hay que buscar un mecanismo, señores, de arreglar esto. Claro. Hay que buscarlo porque no puede ser así y no pasa nada. Aquí los vinchos, por ejemplo, el discurso de los vinchos todo el tiempo ha sido droga y haitiano. No, pero en cuanto a... Y a nivel de droga no hablan ya. En cuanto al narcotráfico se ha callado. Los bichos se han callado. No dicen nada. Hay que decirlo. Que es una irresponsabilidad de ellos. Una irresponsabilidad. Explícame eso. No. Ellos se han autocensurado.
No, ellos se han enfocado en el tema de la migración, Se le en olvidó, verdad. se le olvidó. Se mantuvieron Se ahí. olvidó lo O se otro. han mantenido ahí. Se olvidó lo otro. Lo otro no sé qué pasó. ¿Qué ha pasado? Si era porque en un momento determinado ellos No sabe entendían, por qué. ellos entendían que afectaban A usted le gusta ese sonido a ciertos Z, intereses, si ellos entendían que cuando lo hacían criticando a ciertos sectores políticos, porque es otra cosa. Los vinchos, hay que decirlo, los vinchos en un momento determinado atacaron aquí a 2 o 3 políticos, pero 2 o 3 políticos que no eran A lo contrario. de sus Que intereses. no eran aliados ahí. Que no eran de sus intereses. Eso hay que decirlo también, ¿eh? Entonces, por ejemplo, Peña Gómez, Atoy de Camps, otros políticos, pero hablando de líderes de verdad, Peña y Atuey, los vinchos en un momento se encargaron de ellos. Se encargaron de ellos. Y cuando aquí se ha hablado de que a Peña Gómez se le quiso involucrar en ciertas cosas y que a Atuey de Camps también se le quiso involucrar en ciertas cosas, eran los vinchos. Eran los vinchos, ellos. Pero un sector político también, fuera de los vinchos, que ellos estuvieron detrás. Vale. Pero no sé qué ha pasado, que de un tiempo para acá, y me refiero a años, no a meses, ni a días, ni semanas, años, los vinchos se han mantenido callados respecto al narcotráfico. Vale, yo- No, años no. Bueno, del 2020 para acá. Del 2020 para acá. Tienen 5 años callados en el aspecto del narcotráfico. Que esa gente era incisiva. No se callaban con la respuesta de Vincho. No era de eso que se hablaba. Era de narcotráfico, de droga. La respuesta de Vincho. De eso era que se hablaba. Imagínense ustedes. ¿Qué podemos hacer? Y te voy a decir una cosa, Don Vincho sigue siendo. Está lúcido Pues, todavía. Gracias a Dios, Gracias a Dios. está Sí, lúcido. sí, gracias a Dios. Don Vincho es una lumbrera y una referencia respecto al tema, porque él, ¿Respecto a qué? al tema del narcotráfico. Era. No. No, era. Déjate. Yo digo que es porque Pero ya todavía no él es está eso. vivo Pero ya y no es es una eso. persona que Pero, bueno, pero ya no todavía, habla de eso. todavía puede Ya, aportar al Pero país. todo el mundo tiene su historia. ¿eh? Sí, pero ya no habla de eso. ¿Ustedes recuerdan el gacetazo, verdad? Sí, pero ya Del- no habla de eso. El gacetazo. ¿Qué es eso? Bueno. Bueno, pero si ya no habla de eso, no puedo No, dar está bien, referencia. Ya no- Pero todo el mundo tiene su historia. Bueno, pero ya no puedo dar Sí, pero referencia. el señor dejó algo ahí. No. Pero como que todo el mundo era- tiene su historia. Hay que buscar la historia. Hay que buscar la historia de cuál fue el papel que jugó cada quien en el aspecto político Pero para los oyentes, de la- oriéntalos. de la República ¿A Dominicana. qué te refieres con una gaceta? No, está bien, vamos a darlo ahí. Bueno, Avelino llama, ahorita lo dice. ¿Quién? Abelino ya. Qué barbaridad. Pero el detalle es que ciertamente, oye, ¿qué pasa? Yo creo que aquí definitivamente la comunicación política es un instrumento poderoso. Claro, Poderoso. claro. ¿Eh? Lo es. Porque ¿qué pasa? Mira, los corruptos son los PLDistas. ¿Verdad? Hay muchísimos expedientes. Ahora, hasta el momento, son supuestos corruptos. ¿Verdad? Porque ninguno está preso. Sí. Y por lo menos atendiendo a la filosofía jurídica, ¿verdad? Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, hasta el momento, los PLDistas son supuestos corruptos. Pero la gente habla en la calle que son unos corruptos del carajo. Ahora bien, los PRMistas son impolutos. Ese es el discurso. No, pero, Se acabó la pero cero corrupción. a los se acabó. PRMistas no se le tiene como impolutos. ¿Eh? No se No, le pero tiene. ese es el discurso del gobierno. Sí. La transparencia y la impunidad. Sí, pero La lucha contra la transparencia y la impunidad, pero ya van como 5 dictados. pero algo erróneo que tienen Y, los. y óyeme bien, todos son dirigentes que ganaron curules. Regidores, alcaldes
diputados. Claro. Entonces, uno necesariamente tiene que inferir que todos esos narcotraficantes y lavadores de activos, el regidor de ahora, son todos llegaron atentos a dinero sucio. Con dinero sucio llegaron todos. Pero te repito, no solamente la sociedad valora lo que dicen ellos y punto, o sea, el gobierno, sino además que hay una sociedad que está observando todo. Yo te recuerdo a ti y me remito cuando el PRD era gobierno, o sea, Hipólito Mejía. Recuerda cuando Hipólito Mejía era gobierno, Ahora que todo el mundo hablaba del PPH, ¿verdad? Ahora quiere muchísimo. No, espérate, no me venga a llevar por otra vía. Todo el mundo hablaba del PPH. Y Guido, y Pepe Goico, y que esto, y que el otro. Aquí había una desgracia en un momento determinado con Hipólito Mejía. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el PLD llegó al gobierno, en el 2004, recuérdate bien lo que pasó con el PLD, con Leonel Fernández a la cabeza. Feli Bautista, Víctor Díaz Rúa, este y aquel. Siempre eran dos lo que llamaba la atención del país, en el país entero. Con Danilo Medina estaba el tema mismo de... No habían 2 o 3 personas específicas, sino que habían casos que estaban ya saliendo a la luz pública con el tema mismo de su hermano, en el caso de Alexis y de otras figuras. Entonces, ahora con Luis Abinader, ¿qué pasa? Bueno, están lamentablemente, y es lo peor, el caso del narcotráfico, que es donde debe trabajarse. Y ahí está, aquí mismo lo tenemos, en la circunscripción número 3. Aquí lo tenemos. Él está demandando gente en este país. Y está demandando gente porque están hablando de él. Pero aquí todo el mundo sabe quién es ese señor. Aquí todo el mundo sabe quién es ese señor. Y está ahí levantando la mano derecha, aprobando leyes. Pero está ahí. ¿Y por qué él no deja en un momento determinado de ser aspirante? El señor Gorimoya. ¿Por qué no deja de ser aspirante en un momento? Bueno, porque si no es diputado, él sabe lo que le pasa. Entonces, avalándose el dineral que tiene, aspira siempre a diputado, pero el partido es el peor que lo lleva. Entonces, aquí los partidos no tienen filtro. Los partidos están dejando el filtro a un lado. No, es que yo supe en el 20, yo lo supe eso, y lo traté aquí y lo traté allá en N Televisión. En una provincia del país, aquí hubo 2 personas que estaban aspirando a senador. Había uno que era popular, del pueblo, popular, que tenía los votos porque ya era senador en una época. No voy a mencionar la figura para que no se sepa de qué figura estoy hablando ahora, de qué senador estoy hablando. Ahora, ese que fue senador en una época y que era el popular, tenía toda la de ganar con las encuestas que se hacían, el partido mismo lo avalaba. Pero ¿qué pasó? Que llegó el otro y era el que tenía el dinero. Y el partido le dijo al otro, mira, le dijo al popular, mira, tú eres el popular y las encuestas sí lo dicen, pero el otro es el que tiene el dinero para costear su campaña. Entonces ahí comenzó todo. Eso es lo que pasa. En la 3, aquí en el 20, yo fui asesor de relaciones públicas de una figura. Pero deja eso, que es por ti el tema. Yo fui asesor de relaciones públicas de una persona. Y me dijo, cuando yo senté a esa persona para establecer los trabajos, la mesa de trabajo estratégico a trabajar, me decía, Robinson, pero es que esto voy a decir una cosa. Lo que tú me estás diciendo, estoy de acuerdo totalmente contigo. Pero es que yo estoy compitiendo con una gente con demasiado dinero
en esa circunscripción, en la 3, me refiero. Estoy compitiendo con una gente con demasiado dinero. Yo ahí no sé qué voy a hacer. Y te estoy hablando de una persona rica, ¿eh? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, que el señor Gorimoya, coño, acapara todo en este país. Y aquí lo tienen como el santo de la 3. Y no, el PRM sabe que Gorimoya no es un santo. No lo saben que no es un santo, pero lo tienen como un santo. Entonces, en el Congreso de la República, el señor llega bien cambiado, levanta la mano derecha y una ley aprobada por ese señor también. Y a mí me duele como dominicano que un proyecto de ley esté aprobado por un maldito hombre de un sector espurio, oscuro. No solamente él, hay muchos más. Pero coño, el hombre está allá demandando gente en este país. Mira, eso que tú dices. Toda la bienvenida a don Héctor. A don Héctor, sí, para yo. Concho, sí, seguro. Café y agua para esta vez. Buen día para todos los que están en sintonía con nosotros y a todo este equipo y a los técnicos que están aquí trabajando con nosotros. Ustedes están tratando un tema interesante. Cuando yo oigo esos comentarios de ustedes y veo que en esta semana murió un grande, Mojica, que es un ejemplo, que es el ejemplo que debemos imitar los políticos. Claro, Pepe Mojica. Es el ejemplo que debemos imitar los políticos, sí, el de Mojica, que se puede ser presidente y no cambiar, que usted puede hablar y a trabajar por un pueblo y salir tranquilo. Eso es así. Esa persona así que uno necesita. Cuando ustedes tratan ese tema, Robinson tiene toda la razón. La cúpula de los partidos lo sabe. Aquí no conocemos a todo el mundo. Así mismo es. Aquí sabemos quién vive del gallero, quién vive de la vaca, quién vive del café, quién vive de la otra cosa. Aquí lo sabemos todo. Y lo sabe todo la dirección partidaria. Entonces, la ley establece que quien postula candidatura son los partidos. Y quien la inscribe es el presidente y el secretario general de los partidos. Y la junta depura y todo eso, pero quien se la presenta son los partidos. Claro. Y los partidos crean una comisión de organización de convención donde reciben los expedientes de cada aspirante y donde supuestamente lo depuran. Entonces, yo he dicho siempre que con ese tema del dinero, como se llama, de procedencia ilícita, porque puede ser de la corrupción, puede ser de otra cosa, puede ser del narcotráfico, donde quiera, yo siempre he dicho que eso es una responsabilidad exclusiva de la dirección de los partidos. Porque a la Junta llega lo que los partidos quieren. Y después le queremos pedir a la Junta que nos sancione a la gente. Y uno, no, pero tú lo puedes depurar ahí. Claro. Y experiencia tenemos. En los años de política que yo tengo, nosotros hemos conocido muchos casos que cuando se ha querido, se ha impedido. Ahora cuando no se quiere, se dejan pasar. Yo lo tengo de experiencia, ¿no? Y no me lo va a contar nadie. Fulano, ustedes saben lo que está. Porque del mismo pueblo vienen y te traen la información. Porque dime tú, en los pueblos se conocen el hijo de fulanita. Claro. Que nació, que vivió. Claro que el agua. De arriba. Es más, yo te recuerdo en el campo cuando yo trabajaba como agente de crédito del Banco Agrícola para otorgar un préstamo a un agricultor. ¿Con quién yo averiguaba? Con los alcaldes, con los dirigentes campesinos. Dime de fulano de tal, si era mala paga, si era fullo. Todo lo sabía uno. Y así tú lo vas trayendo. Y yo estoy hablando del campo, y así tú vas de abajo hasta arriba. Y la población, y todo el mundo te dice en lo que está una persona. Así es. O sea, no es verdad, el mundo en su pueblo o Robinson por allá, la gente, ese muchacho de tal familia, esto, te sacan el pedigrí. Y eso lo sabemos todos. Eso es así. Por eso yo en ese tema he dicho, y ahora que estamos viendo tantos casos, y esos son los que ustedes ven que están sonando, pero hay algunos toleteros que no han sonado. Así mismo. Para que ustedes lo sepan, que son calladitos que están ahí. No, y como lo dice usted, don Héctor, los culpables de cierta forma es la cúpula partidaria, porque mira lo que está pasando en este país. Ahora sin mismo, lugar a duda. Los partidos políticos, la cúpula, lo que le importa es quién tiene el dinero para gastar en una campaña electoral, no quién tiene las condiciones. Eso es lo penoso. Y lo lamentable de esto, miren, ustedes no recuerdan que el PRM hizo alusión de que había sometido una lista a la embajada americana para que depurara a los candidatos. Entonces yo entiendo que a la embajada norteamericana, yo voy a esperar que la embajadora se instale aquí. Y yo voy a enviar una comunicación a la nueva embajadora de aquí, para que digan a ver qué pasó con esa lista, si ellos la depuraron o no, o si el PRM la depositó o no en la embajada, porque ellos supuestamente depositaron eso para ver que sus candidatos eran pulcros. Wilson, mira, ni siquiera eso hay que esperar. Mira, yo puedo citar casos. En los tiempos que yo estuve al lado del licenciado Jacobo Maluta, que se cuidaba mucho de eso, se cuidaba extremadamente con la gente del DESO.
Inclusive tenía un mecanismo que cuando venía alguien nuevo que se le acercaba a él, para él dejárselo acercar, él tenía mecanismos de cómo averiguar, cómo investigar a esa persona. Y yo conozco casos, todavía están ahí vigentes, no voy a decir el nombre, bueno, ese nota, la información que le dieron a través de los organismos oficiales, porque los organismos oficiales te dan información. ¿Te recuerdas del famoso Miranda, que era ahí, que tenía que ver con el tema de drogas? Miranda, el famoso, Sí. que tenía un listado de que él sabía. Y dijo, yo estoy dispuesto a entregárselo a los partidos. Nadie lo quiso recibir. Nadie. ¿Me entiendes? Ni nadie habló de esto. Y él lo dijo públicamente, ahí ahora mismo aspirando, creo que fue como 20 que dijo. Y yo estoy dispuesto a entregárselo a los partidos para que vean. Pero no es que se lo entregue, los partidos lo saben. Porque tú lo sabes, o por los organismos oficiales, y lo sabes por la comunidad. Porque eso se da dos ejemplos, mira. Ustedes tres pueden estar compitiendo, supongamos en Pedernales, quieren aspirar a alcalde. Y hay dos más aspirando a alcalde. Ustedes son los mismos y su dirigente que va a decir, mira, fulano, usted no lo puede postular por encima de mí, porque mira todo lo que yo tengo aquí, y te lo llevan. Le llevan a la comisión organizadora un expediente como de ese tamaño, como pasó en muchos casos. Eso es por un lado. Y lo segundo es, los organismos oficiales, tú averiguas. Cuando yo hablaba del caso de Jacobo Malota, fue de dos personas que se habían acercado, simpatizando con él, y él, por su mecanismo, lo mandó a investigar. Y cuando vino la información de allá para acá, no estaban en el tema del narcotráfico, pero estaban en lo que llamaba antes el de los viajes ilegales, con la gente con documentos. Ah, sí, hacía muchos viajes. Y entonces, el de que tenía eso, dice, mira, ponme esa gente lejos de mí. De una vez. Porque tú tienes los mecanismos para saber y hacer. Entonces, yo sigo insistiendo. A mí no me lo tiene que explicar nadie, porque yo lo he vivido y he tenido hasta confrontación interna en algunos partidos que he estado con ese tema, que yo mismo he dicho, ¿y qué van a hacer con fulano? Usted sabe lo que está. Y se quedan callados y lo dejan pasar. Por lo que decía Robinson, que esa mayoría de la gente tiene los recursos para una campaña de ellos, pero también le dan recursos al otro que aspira. Claro. Y ahí es que está el tema. Y ahí está la cosa. El tema es que le dan al candidato presidencial. ¿Me entiendes? Y también tienen para ello. Y ahí sí es difícil. Así mismo. Y es lo peor para el país. Y es lo peor para el Y país. Y eso que dice. está afectando al sistema de partido. Eso le ha afectado enormemente. Claro, porque, y democrático, porque mira cómo está ese señor demandando aquí periodistas y gente en los medios. Además que si es regidor, si es alcalde, si es diputado, si es senador, cuando va, no va a legislar en función de los intereses del país. Así es.